linda la experiencia de ayer. En la reunión que tuvimos allá nos llegó el tesorero de la ciudad y la secretaria del alcalde. Y aleluya, pues se abrieron puertas, hermano. De una forma que no trabajamos mucho para ellas, porque cuando Dios, amén, produce el querer como el hacer, las cosas se dan. Hay algo muy lindo en Cristo Jesús, dice que Él tenía un espíritu de gracia, y esa gracia hacía que aún sus enemigos hablaran bien de Él. No todos, pero habían enemigos entre los enemigos que sí hablaban bien. Aleluya, porque en Él había un espíritu de gracia. Pues amados, amén. Hoy vamos a estar hablando del decaimiento espiritual de la iglesia. Y el decaimiento espiritual de la iglesia pareciera como que si fuera nuestra vejez. Pero la iglesia no puede envejecer. Creo que los que predicamos la palabra de Dios tenemos la obligación de mantener viva la llama. Oficialmente nosotros tenemos 4 días de servicio: martes, viernes, sábado y domingo. Ahora, imagínense, amén, que no tuviéramos esos 4 días, ¿qué haría usted? Los dueños de aquí, amén, solo vienen a un ensayo de alabanza el sábado. Y el domingo, amén, por la mañana. Y a las 12 del mediodía tiene que terminar el culto, si no la gente se sale. Muy metódico, muy religioso. Y las iglesias y las familias en algunos se están muriendo porque se están envejeciendo. Yo no consiento en aquellos cristianos a los cuales sus hijos les nacieron en el evangelio, de los 18, 14 o 16 años se vayan al mundo. Yo no consiento ni estoy de acuerdo con eso. Me ha tocado platicar con algunos que estuvieron en nuestra iglesia, se fueron, y les digo, ¿y sus hijos? No, pues ya cumplió la mayoría de edad y ya decidió. Y digo yo, amén, y miro a los míos y digo, pues los míos están conmigo. Porque hemos trabajado, hermanos, hemos orado, hemos cultivado. Y cuando tú le enseñas principios de amor a la obra a tus hijos, ellos no se quieren ir de la iglesia. Pero cuando ven que tú eres indiferente, que tú estás envejeciendo, ellos comienzan a envejecer juntamente contigo. Y no es posible que la iglesia envejezca. Por eso es que en cada iglesia hay sucesores. Muere el pastor, pues queda el que sigue adelante. Murió Moisés, había un Josué. La obra sigue adelante. Morían los sumos sacerdotes, amén, y se instalaba al siguiente para que la obra de Dios no envejeciera. Pero yo veo, amén, que algunos están envejeciendo a la iglesia. No es que la iglesia envejezca, sino que algunos la envejecen, la hacen fea. No hay deleite en algunos en venir a la iglesia. En algunos ya es una obligación. Y ¿sabe qué me alegro? De aquellos hombres y mujeres que son el motorcito, amén, para que sus familias vengan a la iglesia. Hay familias que tienen un motor, tienen fuego de Dios para que el resto venga a la familia, amén, venga a la iglesia. De no estar ellos, no se preocuparían los demás. Y yo lo bendigo por ello, hermana, usted que es el motorcito para su esposo. Y lo bendigo a usted, varón, que es el motorcito, amén, para su esposa y para sus hijos. Amén, y que Dios lo ayude. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos ha trazado una línea, una meta.
Y yo hace muchísimos años que dejé de enfocarme de cómo empezar mi carrera. Me gusta, amén, los proyectos de las compañías estadounidenses porque piensan, sus visiones son para 20, para 30 años. Y así debería de ser la iglesia. Tener proyectos para mucho tiempo, no importando, amén, y enfrascándonos porque sabemos que la venida del Señor es pronta. En cualquier momento viene. No especular con los tiempos, el Señor viene en cualquier momento, pero los proyectos de la iglesia tienen que ser para largo tiempo. Porque esta generación va a pasar. Es que tenemos cierta edad, vamos a envejecer. Nos vamos a ir con el Señor. O Dios nos mueve a otros lugares. Pero la generación que viene de nosotros es la que tiene que jalar. Es la generación a la cual nosotros ya motivamos. Mire a sus hijos. Mira a sus hijos. ¿Están sus hijos con usted? Mira. Miren la cara de aburrimiento que tienen algunos de ellos. Están aquí porque usted les dijo que le iba a meter una garrotiza. Algunos están aquí porque les dijo usted que, amén, no les iba a dar el teléfono por 40 años. Otros están aquí porque, ¿qué otra? Cuando cumpla 50 años de edad, dentro de 2 años, va a ser algo glorioso para mí, porque yo realmente tuve el encuentro personal a los 25 años. Y cuando cumpla 50, quiero decir que 25 fue para el mundo y otros 25 para el Señor. Sin vacilar, hermano, sin mirar atrás. Y ojalá, amén, deseo con todo nuestro corazón que en usted haya un querer como un hacer. Los humanos pasamos por 8 etapas. 8 etapas son las que pasamos los humanos. Pero hoy vamos a hablar del decaimiento espiritual de la iglesia. Reconociendo que no es la iglesia la que se envejece, sino que, amén, quienes envejecen son los miembros. Y algunos se envejecen con todo y ministerio. Qué triste oír, ¿verdad? No, que hace 20 años en la otra iglesia donde yo estaba. Es que hace 5 años viera usted en la otra iglesia donde yo estaba. Yo hacía esto, yo hacía lo otro. Y ahora la pregunta del millón, ¿por qué no lo sigue haciendo? ¿Por qué sigue? ¿Por qué vive usted de recuerdos? Ah, es que viera usted en la otra iglesia. Yo no sé qué me pasó. ¿Cómo que no sabe qué le pasó? Usted sabe qué le pasó. A usted le vino la enfermedad de los árboles. Le cayó, amén, ese virus que seca el árbol. Lo triste es que algunos ni siquiera se dieron cuenta y comenzaron a secarse poco a poco. Y algunos dejaron de comenzar, amén, y hacer obras. Pero que no se sequen, hermano. Amén, nuestras obras. Que no se seque tampoco nuestro amor. Porque de secarse eso, definitivamente nuestra salvación está en riesgo. Oremos. Padre de misericordias, muéstrate hoy a nosotros, porque te queremos adorar y queremos seguirte adorando más, más y más. Pedimos que se cumpla esa porción bíblica donde dice que las cosas tuyas son como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día en Cristo Jesús es perfecto. Pedimos, Señor, que en vez de retroceder, que avancemos. En vez de aminorar la marcha, la aceleremos. En vez de envejecernos, nos renovemos. Y comencemos, Señor, a superarnos en muchas cuestiones de nuestra vida. Te lo pedimos todo en el bello y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Son 8 etapas, hermanos, las que pasamos, los humanos, 8. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. 8 etapas. ¿Y a cuántos les ha ido mal en alguna etapa de su vida? Levanten la mano los que les fue mal en alguna etapa de su vida. Supérese. Superemos. Porque Dios es un Dios de ciclos. Dios trabaja por ciclos. Ciclos, amén, que se abran, tienen un tiempo y se cierran. Por eso Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y no nos podemos quedarnos tirados en la cama ante un diagnóstico médico. Tenemos que levantarnos, hermano. Imagínense, amén, aquellos que le diagnosticaron pereza y que tenga, amén, no aliento hasta para levantarse de la cama. ¿Cómo le va a hacer para ir al baño? Hermanos, tenemos que activar. Tenemos que pedirle, amén, a Dios, no quedarnos inactivos. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que encienda, amén, nuestra lámpara. Y vuelvo y repito, si a usted le fue mal en alguna etapa de su vida, hermano, supérese. Pídale a Dios que le pase, amén, a un nuevo ciclo, porque usted no puede darse el lujo de quedarse estancado. Varones, que ya tenemos cierta edad, que ya tenemos, amén, nuestra, amén, esposa, nuestros hijos, procuremos ser fieles a nuestro cónyuge. Porque algunos todavía se sienten jóvenes y aventuran. Me impactó mucho, amén, algo que sucedió con alguien que solamente, amén, tuvo una hija en su matrimonio. Una sola hija nació en ese matrimonio. Y esta persona, amén, ya grande de edad, tuvo una aventura con un amante. Al final, este hombre se quedó sin esposa y la única hija que él tenía se vino a los Estados Unidos y se casó. La señora, amén, ya no lo quiso recibir. Y le decía a su hija, pues como ya no tengo a nadie en el mundo, vente conmigo. Esta es mi única hija. ¿Y qué le respondió la hija estando en Estados Unidos? Papá, ya hice mi vida. Ahora tengo esposo, ahora tengo hijos. No puedo regresar. Qué triste, amados, que para la edad que ya tenemos, todavía estemos, amén, pensando en aventuras. Creo que deberíamos de enfocarnos en seguir cimentando nuestros matrimonios. Alguien me preguntó hace un tiempo atrás, y si su esposa se muriera, amén, usted se volvería a casar. Y le dije que el Señor reprenda al diablo. Yo no puedo estar pensando, amén, cuando mi esposa se muera, yo me voy a casar. Para empezar, ¿verdad? ¿Qué le importa al que me preguntó? Envío saludos. Porque estar pensando en eso es estar pensando en un adulterio. ¿O no? ¿O casado? Se lo puedo preguntar a usted, ya que me lo hicieron a mí, ahora se lo hago a usted. Si su esposa se muere, ¿usted se casaría? No, algunos con muchísimo gusto lo dirían, pastor, amén, si hasta orando estoy por eso. Solo porque no hay Walmart, amén, con el matrimonio, sino algunos, amén, devuelven, mi amado hermano, lo defectuoso. Yo no puedo pensar por adelantado.
Yo no puedo ser egoísta, pensar en mí. Tengo que pensar ahorita en ahondar más mi relación con mi esposa. Amén. Hermanos, están creciendo nuestros hijos. Y la realidad es esta, que falta poco tiempo para que ellos también se vayan de casa. Es la ley de la vida, es la ley de Dios. Se van a ir los hijos. Ahora, ¿se quiere quedar usted solo? ¿Cuánto les gustaría de viejitos quedarse solos? Yo no, porque es bíblico, donde la Biblia dice que es mejor caminar dos que uno solo. Mi señor padre se quedó solo desde hace muchísimos años. Y para los ancianos que se quedaron solos, la vida ya no tiene sentido. Es un asunto nada más de acostarse a dormir, viene el otro día y levantarse y comer. Amén, porque qué otra. Pero eso no puede sucedernos a nosotros. Díganle a su vecino, no nos puede suceder a nosotros. Mire, amén, a Moisés, ¿a qué edad se le llama al ministerio? El llamado lo tuvo a los 40 y la activación de su ministerio a los 80. Y termina su jornada a los 120. Así que usted que todavía tiene 50, 60 años, hay esperanza para usted. No puede darse, amén, el lujo, amén, de envejecer su ministerio. Que ese ministerio, amén, retome vida para que otros, amén, sean los beneficiados. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra decaimiento como cansancio. Y qué triste, hermanos, porque hay jóvenes, hermanos, y les pregunto a usted, ¿y cómo estás? Cansado. Y apenas 18 años tiene, o 20 años, por el amor de Dios. A esa edad yo le daba 20 vueltas al estadio Mateo Flores. Colapso, aburrimiento, viejo, vejez, desaliento, derrumbamiento y quebranto. Así define el, amén, el diccionario, la palabra decaimiento. ¿Qué hacemos ante las enfermedades? ¿Nos dejamos derrumbar? ¿O le pedimos a Dios que nos ayude para fortalecer nuestro cuerpo? No sé, amén, ¿qué le ha tocado dentro del plan de Dios? Irle bien, regular o mal. Pero le quiero dar, amén, un consejo de parte de Dios. El segundo sábado de agosto yo vine revolcándome del dolor a la iglesia. Pero literalmente se lo digo, literalmente yo vine revolcándome del dolor. Pero no me quise quedar en casa. No me quise, amén, quedar con el dolor en casa porque tenemos obligaciones que cumplir. Y un grupo de hermanos cuando vio mi necesidad oró por mí y hubo una liberación. A los 2 días siguientes el Señor hizo un milagro y me sacó la piedra que me estaba afectando del riñón. Ahí tengo las pruebas. Pero a usted cuando le viene un dolor, ¿qué hace? Entre el aburrimiento, ¿verdad? Algunos hasta gracias le dan a Dios. Gracias, Señor, porque ahora tengo motivo para no ir a la iglesia. No se deje derrumbar. Amén, no se haga más viejo. No deje, amén, no se deje colapsar. Que no le entre el aburrimiento por venir a la casa del Señor, hermano. Debe de ser una delicia. Aleluya.
Dios va a hablar en esta noche. Viene Dios y le habla a una iglesia, a la iglesia de Éfeso, que comenzó a derrumbarse, que comenzó a colapsar. Una iglesia, amén, que comenzó a aburrirse. Y viene el Señor, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primera. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hay cristianos que van a las iglesias solo por ir. Hay cristianos que siguen haciendo obras, pero ya no la hacen con amor. Ya no la hacen con la misma intensidad como la hacían antes. No es asunto entonces de venir a la iglesia para cumplir. Porque aquí voy a meter un detalle. ¿Aceptaba Dios en tiempos de Caín las ofrendas vegetales? ¿Sí o no? ¿Aló? ¿O solo las de animales? Pues la verdad es esta. ¿Qué le puede ofrecer un agricultor a Dios? Pues el producto de su trabajo. ¿Qué le va, amén, a dar a alguien que tiene un rebaño de ovejas al Señor? Pues una oveja. Resulta ser que la palabra ofrenda en el original hebreo es la palabra minja. Y cuando Dios pidió ofrenda a ambos, a Caín y a Abel, ambos ofrecieron. El problema no consistió en que Caín haya dado una ofrenda de vegetales, porque él quería dar, amén, la obra de su trabajo. El problema de él fue su actitud. Si usted lee atentamente, amén, la Biblia y la ofrenda de los vegetales, dice que esa ofrenda se le presentaba al Señor a las 3 de la tarde. Entonces Dios tenía también horarios establecidos para que las ofrendas, amén, en un orden se dieran por horarios. Quiere decir entonces que Caín dio su ofrenda con una mala actitud y la dio fuera de tiempo. Entonces hay que saber cuándo ofrendarle al Señor. Ya sea nuestro servicio, ya sea nuestro diezmo, ya sea, amén, como el siervo de Dios del cual menciona la Biblia en Hechos capítulo número 10, amén, de nombre Cornelio. Sabía dónde sembrar, sabía en qué nombre, amén, sembrar. Por ello Dios le visita por las limosnas, que es, amén, una ofrenda de extra mía, que se da más allá, amén, de lo que la misma ley pide. Y Dios lo bendice, amén, entonces, por ser dadivoso. Ahora, le puedo hacer una pregunta en esta tarde, ¿me da el permiso de hacerle la pregunta? ¿Cómo está usted en su amor con Dios? ¿Qué cosas ha dejado de hacer? Porque el Señor en el 2:5 le dice a esta iglesia, recuérdate. Porque algunos incluso hasta se les olvida, mi amado hermano, de dónde han caído. O se quieren hacer los ignorantes con Dios. ¿Será que podemos burlar a Dios? La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Amado, cuenta mucho con qué actitud viene usted a la iglesia.
cuenta mucho con qué actitud usted prepara a su familia para venir a la iglesia. Para mí no es de Dios, amén, que los hijos vengan amenazados a la iglesia. Discúlpeme, para mí eso no es de Dios. Vas a ir porque, amén, aquí yo mando y amén. No, ¿qué es eso? Comience usted a cultivar. Comience usted a motivar. Que sus hijos lo miren a usted que se levanta temprano, se baña, se prepara. Y cuando ellos ven, aleluya, o vean que usted ya está preparado, entonces Dios se va a encargar de lo que sigue. Pero el culto, aleluya, empieza a las 2 de la tarde y ya es la 1 y usted todavía durmiendo. Y se levanta con cara de aburrimiento. ¿Cómo va a impactar usted a su familia de esa manera? Yo no consiento que los hijos menores, amén, vengan a la iglesia por su cuenta. Son los padres los que lo tienen. Yo bendigo a aquellos menores, amén, que se vienen porque sus tatas, amén, no tienen tiempo o porque no quieren. ¿Qué será mejor? Traer a nuestros hijos a la casa del Señor donde vamos a estar haciendo cosas buenas, amén, o que se vayan al parque. Porque hace muchos años yo supe, amén, de una historia de unos padres que para deshacerse de su hija la iban a dejar a Goodney Mills. Y un día la muchachita apareció embarazada. Irresponsables. Usted no puede darse el lujo de llevar a sus hijos, amén, para que al rato, amén, le estén llamando. Sea responsable. Vuelva a hacer lo que al principio hacía. Has caído, le dice el Señor, amén. Y no le está hablando a la iglesia solamente, porque esta iglesia de Éfeso es nada más la tipología. Nos está hablando a nosotros. Has caído. ¿Y qué hay que hacer ante una caída, amados? Arrepentirnos. Hay un hombre de Dios que ya está en la presencia del Señor, se lo llevó. Él decía, los mejores y peores momentos de mi vida los he vivido en la iglesia. Y mejor, si vienen peores momentos, para vivirlos en la iglesia. Vivirlos con esperanza, sabiendo que no nos rendimos ante una enfermedad, no nos rendimos ante una circunstancia. Aleluya, porque le creímos al Señor hasta el último momento. Viene Dios y le dice a esta iglesia, haz las primeras obras. Porque algunos están enfocados, amén, en lo último. Pero cuenta, amén, lo que comenzó a hacer usted desde el principio, amén, hasta lo que se va a finalizar. Un día dieron un documental de un problema que tiene México. Y dice que un problema que tiene México en toda la República es que muchos empiezan a construir sus casas, pero no la terminan. Y hay un montón de casas, unas medio construidas, unas solo con el cimiento, amén. Por supuesto, por motivos de dinero. Pero ¿cuál es la visión de construir una casa? ¿Solo echar el cimiento? ¿Cuál es la alegría, amén, de construir, amén, o comprar un terreno? ¿Cuál es la alegría de comprar el terreno? Para que llegue otro, amén, y se posesione de esa tierra. ¿Cuál es la alegría, amén, o la visión de comprar un terreno? Construirlo. Pero el propósito, amén, y la alegría de comprar ese terreno es que esa casa se termine. Ahora imagine ponerle nada más las 4 paredes, amén, y sin techo. Y de ahí, amén, comienzan las circunstancias a hacer eco, amén, en las paredes y se envejecen.
¿Cuántos de ustedes tienen casa en su país? Levanten la mano. ¿Y tienen pensado regresar? No, su primo se la está aprovechando. Su tía, su abuelito, y qué bueno. Y tiene planes de regresarse, qué bueno, lo felicito. Ahí me manda una postal. Porque yo ya di órdenes acerca de mis huesos. Sí, ya sabe usted que ya di órdenes a mi familia, ¿verdad? ¿No lo sabe? Ya di órdenes. Como vivo en Sion, quiero que me entierren en Sion. Pero que no me entierren vivo. Que me entierren hasta que el Señor me lleve. Nací en X lugar, pero ya no soy de allá. Ahora vivo acá. Ahora me muevo acá. Ahora trabajo acá. Ahora, amén, todo lo que hago, mi amado hermano, amén, tiene que ser en derredor del lugar, amén, donde yo vivo. En el reloj de Dios, ¿a qué altura va usted? ¿Cuántos más, amén, cuántos años más piensa usted vivir? Conocí a alguien que era miembro de nuestra iglesia. Su casa estaba valorada casi en $500,000 y el orgullo de él era decir, mire, aquí están mis ahorros. A todos que llegaban, mire, aquí están mis ahorros. Y era una casona usted. Que usted deseaba vivir ahí. Por los lujos, la localidad y lo bello que era la mansión. Pero cuando la economía cayó, cuando se derrumbó la economía de este país, aleluya, ¿cuánto cree usted que llegó a valer esa casa de $500,000? 200 y pico de miles. Ahora, ¿dónde se quedó el ahorro de ese hombre? ¿Dónde se quedó la satisfacción de que ahí estaban sus ahorros? Por eso la Biblia dice, aleluya, que hay que hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen. Nuestro apóstol dice, amén, yo estoy trabajando en la bolsa de valores del cielo. Porque ahí nos conviene, mi amado hermano, invertir. ¿Acaso las moradas eternas no están allá arriba? Ese debe ser más, amén, nuestro enfoque, amén, sin descuidarnos de cosas, amén, terrenales que son necesarias para este momento. La palabra, amén, de caer, el latín, el idioma de donde salió la palabra, lo define de esta forma. Dice que es el, amén, puede ser el dicho de una persona y dice que es ir a menos. Perder alguna parte de las condiciones o propiedades que constituían, amén, constituían su fuerza, bondad, importancia o valor. El domingo pasado fuimos a una iglesia y mencionó algo muy interesante el pastor allá. Cuando cumplimos años, amén, ¿qué nos dicen las personas? Felicidades, un año más en tu vida. ¿No es cierto que así nos dicen? Cuando usted cumple años, ¿qué le dicen? Felicidades, un año más. Pero la verdad que no es un año más, sino que es un año más a menos que le están descontando. Entonces Dios ya trazó, amén, un tiempo en su vida y lo que está sucediendo en nosotros es una cuenta, amén, amén, egresiva, una cuenta que en vez de ir para adelante es una cuenta que va para atrás. ¿Se ha dado cuenta cuando lanzan un avión, amén, al espacio? ¿Por qué no cuentan de 1 a 10? ¿Por qué cuentan de 10 a 1? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón, amén, de contar, amén, del 10 para el 1? Eso lo copiaron de Dios. Porque ellos ya habían trazado un tiempo y en el tiempo que ellos ya habían establecido, amén, ese cohete tiene que lanzarse al cielo. Y de igual manera, amén, cada vez que cumplimos años, no es un año más, es un año menos. Y en ese año menos, amén, hermano, viene el decaimiento, ¿verdad? Que algunos ya están chimuelitos.
Cholco, dicen allá en Israel. Cholco se dice en hebreo. Y vamos, amén, perdiendo atributos en nuestro cuerpo, vamos perdiendo fuerzas, aleluya, porque es parte del proceder de la vida. Decaer dice que es dicho de una embarcación, separarse del rumbo que pretende seguir, arrastrada por la marejada, el viento, la corriente. La vida de algunos cristianos son como las embarcaciones, que donde lo agarra la tormenta, amén, lo lleva, hermano. ¿Alguna vez ha ido al lago usted? Usted se mete en un punto, ¿y qué hacen las olas? Debido a la rotación de la tierra, ¿qué hacen las olas? Lo mueven, amén, y usted aparece en otro punto. El cristiano no debe de ser así. Usted no pudo haber empezado, amén, su carrera en un punto, amén, del evangelio y terminarla en otro. Y no me estoy refiriendo, amén, a cuestiones circunstanciales, porque Dios nos puede mover de estado, de país, etcétera. Sino me refiero al llamado. Si nos dejáramos de ver, amén, dentro de 20 años, ¿será que en 20 años después podríamos decirnos, amén, ¿sabe qué? Yo todavía me sigo congregando. ¿Dónde va a estar usted dentro de 20 años? ¿Dónde iré a estar, amén, iré a estar yo dentro de 20 años? Pues si me mira en el mismo lugar, amén, usted me va a repetir aquella famosa frase, ¿verdad? En el mismo lugar y en la misma hora. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Haciendo nuestra labor en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Vamos para jóvenes o vamos para viejos? Cuando yo vine a esta ciudad hace 15 años, conocí un pastor. Tenía una congregación de 100 y pico de personas, amén, y el Señor me motivó a decirle, hermano, es tiempo que deje su trabajo y se meta a la obra a tiempo completo. El Señor lo está llamando. ¿Sabe qué me dijo? Me faltan 15 años para la jubilación, me dijo. Trabajaba en ambos laboratorios. Cuando me jubile, yo lo dejo todo. Hace 2 años me tocó ver a ese hombre sin iglesia, sin congregación, sin hijos y con muletas. Nada más pensé cuando el Señor le preguntó, déjalo todo por mi causa. Y él dijo, no, estoy enfocado en mi jubilación. A algunos se les pide más que otros, ¿verdad, amados? Y a los que Dios no les pide nada, amén. ¿Qué estará pasando allí? ¿Será que Dios no tiene propósito con ninguno de nosotros? Yo creo con todo mi corazón que Dios tiene propósitos con todos nosotros. ¿Será pecado el congregarnos o no congregarnos? ¿Será pecado, amén, el no congregarnos? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice la mayoría? ¿Será pecado no congregarse? No, porque ahora, miren, televisión, internet, predicadores al gusto del cliente, unos predican más bonito que otros, otros con menos unción que otros. Pero Hebreos 10:26 dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ahora, ¿por qué el Señor, amén, pide que nos congreguemos? No dice, amén, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye las palabras escritas en este libro, porque la venida del Señor está cerca. ¿Se acuerda cuando el papá, amén, de Juan el Bautista entró a ofrecer, amén, el incienso? El pueblo de Israel estaba tan acostumbrado con los horarios, eran de aquellos que si a las 12 no terminaba el mensaje se iba. ¿Qué sucedió ese día? Que hubo una aparición, amén, para Zacarías dentro del templo y se le apareció el arcángel Gabriel. Y el sacerdote no salía. ¿Y qué pensó el pueblo afuera? No, pues de plano
hermano le dio un ataque al corazón, ya no salió a las 12, ese era bien exacto. Sin embargo, ese día fue el día de su visitación. El Señor me bautizó en el Espíritu Santo en uno de los días más aburridos para mí. Siempre que decían, pase al frente, hoy va a haber bautismo, ese día pasé con una mala actitud, pero pasé. Hubo algo, amén, que me dijo, no te quedes, amén, pegado a la silla, pasa. Hasta con los pies arrastrando, hermano, decía yo, como vi alfombra, ¿verdad? Pues, pasa. Y me fui a las graditas, amén, donde subía el pastor a predicar. ¿Y qué cree que sucedió? El Señor me bautizó en el Espíritu Santo. Fue una experiencia linda, maravillosa, que va a morir conmigo. Pero ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado sentado? ¿Ha notado que los que más necesidad tienen, y decimos, el altar está abierto, amén? ¿Qué hacen los que más necesidad tienen? Pareciera ser, amén, que hemos puesto imanes en las sillas. Y todos, amén, amén, vienen con plomo. Ahora imagínense que en uno de esos días, en una de esas oraciones, el Señor lo quiere sanar. Y que por su actitud, amén, usted se quedó en su silla. ¿Sabe? Dios quiere que nosotros accionemos. ¿Será que Dios creó a Adán, amén, para que fuera una persona haragana, para que no hiciera nada, una persona ociosa, o lo creó para trabajar? Pues la Biblia dice que fue creado, lo metieron al huerto del Edén para que labrara ¿qué? Labrara el huerto. Eso nos habla de trabajo, eso nos habla, amén, de acción. Entonces Dios quiere que nosotros como miembros de la iglesia accionemos, no nos quedemos sentados. Uno de los problemas en la vida espiritual del hombre es su falta de amor, falta de entrega total hacia las cosas de Dios. ¿Usted todavía tiene la misma pasión con su cónyuge? ¿Cuántos le abren todavía la puerta a su cónyuge? Un día en una reunión que hubo, una pareja llegó tarde y eran ancianos de la iglesia y solo había una silla. ¿Y quién cree que se sentó primero? A sentarse iba la doña. A sentarse iba con pum, ¿no? Y de ahí salió el dicho, aquí no hay caballeros. Y le respondió él, caballeros hay, lo que no hay son sillas. ¿Cuántos son románticos todavía? ¿Me puedo ministrar con usted hoy? A mí me cuesta comprar flores, a mí me cuesta. Cuando vamos a Sansa, ella misma se compra sus flores, amén, y le digo, mira, te compré flores. Y me dice, no, yo las agarré. Le digo, pero ¿quién las paga? Son detalles de amor. Son detalles del cariño y del aprecio que uno le debe demostrar a la persona que uno ama. He de ahí el reclamo de Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Mire lo que significa Éfeso. Éfeso significa deseable y provechoso. Ahora, si Éfeso significa deseable y provechoso, ¿qué esperaba Dios de esa iglesia? Pues algo provechoso. Quiero decirle, aleluya, que usted es una persona provechosa. Diga amén conmigo. Usted es una persona deseable para Dios. Ahora, ¿qué quiere Dios de usted? Sacar provecho. Ahora yo le pregunto, ¿estará sacando Dios provecho de usted? ¿O usted está sacando provecho de Dios? Hay un himno, amén, que cantaba nuestro hermano
Miguel Casina, favorito de muchos. Se lo voy a acordar. Aquel himno que dice: dame, dame, dame más de ti. ¿A cuánto les gusta esa parte? Ahora, ¿qué le da usted al Señor? Cuando las cosas no salen bien como usted quiere, ¿qué le da usted al Señor? Ay, qué desgracia, porque a mí. Porque aquel que no va a la iglesia, o aquel que me cae mal, no conocerá a Dios, amén, nuestra porción. No conocerá a Dios nuestra condición. No sabrá Dios el por qué a cada quien le da, amén, lo que realmente necesita. Con Dios, amén, hermanos, debemos de recibir, pero debemos de dar. Hay mucha gente, amén, que el evangelio de ellos es un evangelio circunstancial. Déjeme explicarle esto. Solamente buscan a Dios cuando tienen necesidad. Como pastor, a mí me ha tocado, me han pedido vigilia de día. Pastor, ¿y aquí por qué no hay vigilias? Y cuando hay vigilias, haga la redundancia, vamos a tener una, vamos a ver. Usted que me ha dicho que quiere vigilia. A Halloween vamos a tener una. No es broma, vamos a tener una en Halloween. En vez de que estén sacando ahí vestidos de brujitos o de diablitos a los niños, vamos a tener una actividad aquí. Aleluya. Viene Dios y a esa iglesia le dice: has dejado tu primer amor. Pero esa iglesia le reclamó y le dijo: Señor, pero yo siempre estoy en la iglesia. Me parece a algunos de ustedes, ¿verdad? Siempre están en la iglesia, pero sin ministerio. ¿Dónde está su ministerio? Sea de maestro, sea de diácono, sea. ¿Dónde está su ministerio? Hubo alguien que me dijo: ¿y usted por qué ahora ya no sirve? Le pregunté yo. Usted solo a mí me ponen todo el tiempo. Yo salí de una iglesia, amén, donde tocaba servir hasta en el estacionamiento, hermano. ¿A cuánto les gustaría servir en el estacionamiento? Como usted sabe que aquí no hay, por eso es que se ofrece. Aquí no se hace eso. Pero yo vengo de una iglesia donde tenía que servirse en el estacionamiento, porque eran cientos de carros. Y mire con qué alegría lo hacían. Aleluya, porque lo estábamos haciendo ¿para quién? Y ahora usted está dispuesto todavía a hacerlo para el Señor. El problema en muchos no es el haber dejado de hacer cosas para Dios. El problema en muchos es la intensidad del amor con que se hacen las cosas para Dios. Allí está la deficiencia a corregir. ¿Qué cosas hacía usted en otra iglesia? Nada más piense. No lo hable. ¿Qué hacía en otras iglesias? O donde tuvo el encuentro personal con Cristo. ¿Qué hacía usted allí? Ahora, compare, amén, con lo que hacía y con lo que está haciendo ahora. ¿Será lo mismo? En muchos no. Muchos ni siquiera sirven. ¿Se acuerda cuando usted recibió a Cristo? Usted, amén, quería evangelizar a medio mundo. ¿Y ahora? Un día, hace muchos años, evangelicé era un judío, a mi patrón. Me sobó la cabeza. Me dijo: good man, religious man. Pero me quedé con la satisfacción que lo evangelicé. ¿Y usted cuándo fue la última vez que evangelizó a su patrón? Al compañero de trabajo, a la compañera. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos obra de evangelismo?
¿Tiene usted costumbre cuando va a los restaurantes también dejar un tratadito? Hagámoslo. La palabra de Dios dice que su palabra no volverá vacía. Viene Dios y le reclama a esta iglesia deseable, provechosa. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Entonces el problema no estaba en que Éfeso no trabajaba. Era una iglesia muy trabajadora, pero su trabajo lo hacía sin amor. No puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. ¿Alguna vez ha enojado usted por gente, aleluya, falsa que pretende predicar la verdad? ¿Cuántos se han enojado? ¿Verdad que cae mal eso? Y es el hermano que hasta se pone a llorar de la rabia por eso. Se enoja uno. Ahora, al compararnos con esas personas que andan haciendo cosas desagradables, amén, ¿cómo está nuestro amor? Hay algo que yo admiro de los testigos de Jehová. Una cosa admiro de ellos. Llueve, truene, relampaguee, no hay día de Dios que no anden tocando puertas y llevando la palabra de Dios. ¿Y usted? Algunos acabamos de sacar, amén, un seminario de capellanía. Ahora, ¿para qué sacamos ese seminario? ¿Solo para tener algo en nuestro currículum? ¿O será que realmente vamos a ir a las cárceles? Realmente vamos a ir a los hospitales, realmente vamos a ir, amén, a los lugares donde hay necesidad. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Viene el Señor y le reclama desde el principio a esta iglesia: has dejado tu primer amor. Finaliza casi hablándole a esta iglesia. ¿Y cuál fue el reclamo central? ¿Cuál fue el reclamo central de Cristo a la iglesia de Éfeso? Has dejado tu primer amor. ¿Con qué intensidad amamos a Cristo? Hermanos, vienen tiempos difíciles. Mire, los que no tienen papeles, estamos orando por la amnistía. Si dentro de la amnistía viniera el requisito del microchip, ¿qué haría usted? Le vamos a dar su residencia, amén, pero amén, se tiene que poner un microchip. Amén, hermano, amén, que no tiene papeles. ¿Qué haría usted? ¿Aló? ¿Qué haría usted? Acabo de llevar mi gato al veterinario y me le quisieron poner el microchip. Y firmé de que, porque si no va a ser propiedad del anticristo. Y no puede estar en mi casa. Nos están diciendo, amén, que este programa de salud Obamacare, amén, viene con un requisito. Y es un microchip. ¿Qué haría usted? ¿Aló? ¿Microchip, amén? ¿O no hay servicio de salud para usted? ¿Microchip, amén? ¿O una residencia? ¿Qué decidiría usted? Yo le aseguro que si usted ama intensamente al Señor, usted le pensaría mucho. Y usted diría, amén, o dejarme marcar, o morir por lo que yo creo. ¿Cuántos han oído del evangelista Josué Irión?
precioso testimonio. Él predicó la palabra de Dios en tiempos cuando el evangelio era prohibido en Rusia. Como él es descendiente, amén, de rusos, entró a Rusia en tiempos del comunismo y lo agarraron predicando la palabra de Dios. ¿Qué cree usted que hicieron con él? Le quebraron las dos piernas. Y lo que lo salvó era, amén, que era esposo de una ciudadana de Estados Unidos. Si no, lo hubieran matado. Ahora, ¿estaríamos nosotros dispuestos a ser insultados? ¿Estaríamos nosotros dispuestos, como dice la Escritura, si alguien, amén, te quiere dar una bofetada, le pondrías la otra? Por causa del Evangelio, ¿lo haría usted? Yo creo que lo vamos a hacer, amén, de acuerdo a la medida cuánto amamos al Señor. ¿Recuerda la parábola del sembrador? Siempre me ha impactado de los que dan fruto al 30, al 60 y al 100. Ahora, ¿cuánto pide el Señor de nosotros? ¿Y cuánto está dando usted en su porcentaje? Si es un 30, hay un decaimiento ahí. Si hay un 60, hay un defecto, amén, de no poder rendir un 40% más. Vamos envejeciendo, amados, esa es la realidad de la vida. Y el ciclo, amén, de la vida va avanzando. El mensaje, amén, central de esta tarde es: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿A quién de ustedes se le profetizó que el Señor lo iba a llamar para ser ministro? ¿A quién de ustedes profetizaron, amén, que el Señor lo iba a llevar a X país? Ahora pregúntese, ¿qué pasó con esa profecía? ¿Qué pasó con ese llamado? ¿Por qué no se ha cumplido? ¿Falló la palabra de Dios o habrá fallado la persona? ¿Dónde habrá estado el fallo? Hermano, hay una porción bíblica en el Antiguo Testamento donde dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué dijo Dios que iba a hacer? Dijo Dios que iba a abrir las ventanas de los cielos. Amados, ¿cómo debe ser nuestro vocabulario como cristianos? ¿Cómo debe ser nuestro vocabulario? ¿Un vocabulario malcriado? ¿O debemos de tener un vocabulario correcto, sano? Cuando usted, amén, se le enoja con sus hijos, ¿qué tipo de palabras usa? Tal por cual, amén, pom, pom, pom. Todavía le tira los balazos. Es que así me corregía mi abuelito usted. ¿Y dónde queda, amén, aquella porción bíblica donde dice que hay que ser una nueva criatura? Una cosa es corregir a los hijos, pegarles, pero otra cosa es abusar de ellos. El padre que le niega la vara al hijo le está negando la corrección. Pero hay que saber dónde se le pega a los hijos. Yo no sé si con usted era, amén, donde cayera el leñazo, ahí se la daba a su papá. Cuando yo era estudiante conocimos a uno que le pusimos de apodo Mapa Mundi. Y tenía toda la cabeza llena de cicatrices. Y un día, amén, le preguntamos a Mapa Mundi por qué tenía tantas cicatrices en la cabeza. Y nos contó que esa era la forma como lo corregía su papá. Lo que tenía en la mano, pum, a la cabeza. Eso se llama abuso. Eso se llama abusar de tus hijos. Dios no nos dio para abusar de nuestros hijos.
La Biblia es bien clara en decir: instruye al niño en la carrera de Dios para que cuando sea viejo no se aparte de ti. 6 años tenía yo y amén, mi padre, un fumador, pero de esos de 4 cajetillas diarias, y me agarra fumando. ¿Y qué cree que me dijo? Que me iba a botar los dientes. Ahora, ¿no cree usted, aleluya, que el ejemplo vale más que 1000 palabras? Hermano, discúlpeme, pero no es de un buen cristiano que tenga botellas de alcohol o su refrigeradora llena de cervezas. ¿Qué van a hacer sus hijos? Si en su casa hay cervezas, si en su casa hay un montón de botellas, ¿qué van a hacer sus hijos? Si lo miran maldiciendo, es usted un maldiciente, amén. Si lo miran, aleluya, fumando, ¿qué van a hacer sus hijos? Para evitarles eso, ¿qué hay que hacer? Ser ejemplo. Entonces, el dejar, amén, el primer amor, no es solo asunto con asuntos de iglesia, es también, amén, con asuntos de familia, asuntos de trabajo. ¿Es usted justo con las cosas de su trabajo? ¿O es como aquel cristiano que hacía trabajo a los hermanos, amén, y el material que sobraba se lo peinaba? Y un día le reclamaron: oiga, y sobró, ¿y por qué se lo llevan? Ah, no, esa es la bendición de Jehová. ¿Cómo que la bendición de Jehová? Todo material que sobre en la casa de un cristiano o no cristiano, amén, se debe de quedar ahí. ¿No es eso lo correcto? Yo quisiera ministrar esta parte. Le pido, mi hermano, que me ayude, mi hijo. Póngase de pie conmigo. Cierre sus ojos. No son palabras mías, son palabras de la Biblia. ¿Sabe? Ayer evangelizamos al aire libre y nos cayó un gran aguacero. Tal vez mis hermanos no se dieron cuenta, pero pasó alguien tocando la bocina, burlándose, y decía: Me le quedé viendo y dije: ¿por quién nos estábamos mojando? Porque fuimos a ver a Juan Gabriel en concierto. ¿Por qué nos mojamos? Porque fuimos a un partido de los Bears. ¿Por quién sufrimos afrenta? ¿Acaso Dios no toma en cuenta eso? Cierre sus ojos, por favor, cierre. Dios le trae una palabra en esta tarde y le dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Yo voy a agregarle algo a esto. ¿Qué cosas dejó de hacer usted para Dios? Porque algunos ya ni siquiera oran. Otros ya no leen la Biblia. Cuando el Señor Jesús dice en su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios está enviando este mensaje, es porque todavía no es un mensaje de acusación, es un mensaje de reflexión. Y si Dios le está hablando en esta tarde y quiere pasar al frente, paz, comprométase con el Señor. Yo conocí a un evangelista
que tuvo que perder una pierna en un accidente para salir a las naciones. Ahora podía decir en sus campañas evangelísticas: miren, me tuvieron que amputar una pierna para salir a hacer la obra de Dios. Venga, haga un pacto con Dios. Haga un pacto con Dios, no con el hombre. Si Dios no mueve, pase, pase. Hay un solo requisito, se lo pido. Arrepiéntase. Venga. Llórele a Dios. Pídale perdón. Dígale: Señor, yo me pongo a cuentas contigo. ¿Acaso no dice Isaías 1:18, venid a mí y estemos a cuentas? Si tus pecados fueren rojos como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana. Estemos a cuentas, dice el Señor. A ti que te profetizaron que ibas a salir, te recuerdo que los dones de Dios no se revocan. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dijo es porque sabía, porque lo estaba diciendo. El fallo estuvo en ti, la decisión estuvo en ti, pero no es tarde. Así como no fue tarde para el hijo pródigo, ¿acaso no estaba a punto de comer comida de cerdos cuando llegó el espíritu de fe, que le recordó que era un hijo de casa? ¿Y en qué consistió el triunfo del hijo pródigo? En el arrepentimiento. Se paró y dijo: esto haré. Volveré a mi casa y le diré: Padre, he pecado contra ti y he pecado contra el cielo. Dígale: Señor, perdóname. He amado otras cosas más que a ti. Por ahí dijo alguien que la oración tiene que ser mental, y es mentira del diablo. Porque cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, les dijo: esto dirán, abriendo sus bocas. Su oración no puede ser una oración mental, porque Dios a usted le dio boca. Y no porque Dios no sepa lo que hay en sus pensamientos. Dígale a Dios, ahí con sus propias palabras, dígale: Señor, me arrepiento. Ay, hermano, hermana, ya no sigas alimentando, ya no te sigas alimentando con recuerdos, lo que hacía en otra iglesia. Y es pasado. Es que yo enseñaba, yo estaba, era parte de la alabanza. Amén. ¿Y ahora qué? ¿Qué te impide? Rompe, Señor. Rompe ligaduras de impiedad. Rompe, Señor, lo que ata a tu pueblo. Rompe lo que ata a tu pueblo. Abraham lo ataba, su casa, su parentela y su ciudad. Y Dios le dijo: sal de tu casa, sal de tu parentela y sal de tu país.
y te diré a dónde debes de viajar. Rompa, rompa, rompa pactos. Pactos que Dios no estableció. Rómpalos en esta tarde. Jovencito, jovencita, tú no tienes que hacer necesariamente lo que están haciendo tus padres. Máxime si no son cosas de Dios. Rompe, háblalo, decláralo. Porque está escrito que no llevarán los padres el pecado de los hijos y no llevarán los hijos los pecados de los padres. Si hay aquí un padre o una madre al cual su hijo, su hija le falló, usted no tiene por qué seguir cargando ese pecado. Dios es un Dios justo. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Pase. Arrepiéntase. El hijo pródigo no fue recibido mal. Es figura del padre. Y cuando regresa a casa, regresa con el pensamiento que le estaban esperando. Y cuando llega a casa no vieron reclamos, hubieron abrazos, hubieron besos. ¿Y qué dijo el padre? Hagamos fiesta, hagamos fiesta, hagamos fiesta, hagamos fiesta. Ahí reciba, hermanita, ahí reciba, hermanito, ahí reciba. Dígale, Señor, heme aquí. No entiendo, pero heme aquí. Usted me preguntará, ¿y en qué puedo servir yo? Todos tenemos un propósito. Nadie en el cuerpo de Cristo es un cabo suelto. Todos tenemos una función. Todos tenemos algo que realizar. Padre. Haz las primeras cosas que hacías al principio, dice el Señor. La forma como me amabas, cómo servías, cómo te desvelabas. Yo era tu primer amor. Pero no estás lejos. No estás lejos, dice el Señor. No estás lejos, hija mía. Yo nunca me alejé de ti. Siempre permanecí a la puerta, esperando a que regresaras. Y aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Hoy dice el Señor, vuelve, 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 amado, vuelve. Dios da corazones sensibles, porque tú nos prometiste, Señor, que ibas a quitar el corazón de piedra
Tú nos prometes en tu palabra que vas a quitar aquel corazón duro y nos vas a dar un corazón sensible, un corazón donde hay cabida, Señor, para tu Espíritu Santo. Levanta, Señor, levanta ministerio, Señor. Tú no quitas, tus dones son irrevocables. Si algunos, Padre, los enterraron como aquel, que corran, Señor, a desenterrar ese talento, porque allá afuera hay mucha necesidad. Hay un montón de gentes esperando que al menos les digas: Cristo te ama. Hay un montón de gente sin esperanza y sin Dios. Oh, Señor, ministra, Padre, ministra con tu Santo Espíritu, Señor, a los que estamos haciendo obras, Señor, pero lo estamos haciendo sin amor. Enciende la llama, enciende, Señor, enciende la llama de tu Espíritu Santo. Dígale al Señor: vuélveme a mi primer amor. Una de las oraciones de David cuando cayó en pecado de adulterio fue: no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque David había visto cómo Dios apartó de Saúl el Espíritu Santo y se endemonió. Preocúpese que el Espíritu Santo no se vaya de usted, porque se entristece. Dígale al Señor: Señor, dame la oportunidad de empezar. Dígale en esta tarde: dame la oportunidad de empezar. Ya no cuenta lo que hiciste atrás, ahora va a contar lo que empiezas a hacer a partir de este momento. Comprométase con el Señor. Moisés presentó un montón de excusas ante su llamado porque era tartamudo. Y Dios le dijo: ¿quién le dio la lengua al mudo? Dios te puede usar y quiere usarte en tus deficiencias, en mis deficiencias, para que la gloria sea de Él. Por eso Pablo dice: cuando soy débil, Él se hace fuerte en mí. Dios es experto en moverse en nuestra debilidad. Dios es experto en moverse cuando es en su mensaje y no en el nuestro. Muévete, Señor. Muévete, no es tarde, amada. No es tarde, amado. No ha declinado el día. El Señor todavía sigue saliendo y buscando trabajadores para su viña. Y hay una parábola donde dice que a los que estaban en el parque y solo quedaba una hora, les dijo el Señor: ¿qué hacen allí? Y les dijeron: nadie nos ha ocupado. Y el Señor les dijo: vengan a mi viña y les daré lo que sea justo. No es tarde. Todavía queda una hora de trabajo. Y Dios es justo. Dios te va a dar lo que es justo. Lo que es justo te va a dar Dios. Porque está escrito que Dios no es ingrato para olvidar las obras de amor que nosotros hacemos por su nombre. Ese gasto de gasolina, ese traslado de una ciudad a otra,
no te debe de pesar. No cuenta eso. Lo que cuenta es tu actitud. ¿Con qué amor lo haces? ¿Con qué pasión lo haces? Aviva, Señor, aviva, aviva, aviva. Aviva la llama, Señor. Tú no eres el único, amado. Por eso el mensaje no es un mensaje de acusación, es un mensaje de esperanza. Aún le pasó a Timoteo. Y llega Pablo y le dice: aviva la llama que hay en ti. Aviva. No la deje apagar. No deje morir, no deje morir, no deje morir esa llama. No se preocupe por la intensidad. Por pequeña que sea la llama, el Señor la puede avivar. Porque hay un Espíritu Santo que todo lo puede. Hay un Espíritu Santo de parte de Dios que todo lo hace. Aviva, Dios. Aviva nuestras obras. Y que las hagamos en amor, Dios. Que no muera, Dios. Que no muera esa pasión. Y cuando yo te conocí hace 23 años, que no muera esa pasión. Que no muera esa pasión, Dios. Que no se muera. Avívala más. Y quiero transmitírsela a mis hijos. Quiero transmitírsela, Señor, a mis generaciones que vienen detrás de mí. Y ser ejemplo, Señor, para que ellos sepan qué hacer cuando ya no estemos. Porque nos has permitido, Señor, haber sembrado en ellos. Por favor, Dios. Eso es, derrama tus lágrimas, derrama tus lágrimas, derrama tus lágrimas, que serán tomadas en cuenta. Derrámate, derrámate delante de la presencia de tu Dios. El Espíritu Santo está aleteando. El Espíritu Santo está obrando como al principio. Hay viento de Dios. Hay un viento de Dios. Hay un viento de Dios que está soplando. A las obras de al principio. Si te cuesta venir a la iglesia, dile al Señor: quiero el amor que yo tenía al principio. Quiero sentir esa pasión. Quiero sentir ese fuego. Vuelve el gozo, Señor. Algunos lo han perdido. Vuelve el gozo. Vuelve el gozo, mi Dios. Vuelve el gozo de tu salvación. Y que tu Espíritu Santo, que es noble, nos sustente. Vuelve el gozo, Señor, que no se pierda, que no se pierda. Que no nos atraigan las cosas del mundo, que no nos arrastre el mundo con sus placeres, porque escrito está que los deseos del mundo y la pasión de la carne pasarán, mas el que hace la voluntad de Dios permanecerá. Solo el que hace la voluntad de Dios ha de permanecer. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Delante de ti, Señor. Reconociendo que no somos nada.
Pero acuérdate que somos polvo y ceniza. Acuérdate. Míranos a través, Señor, de las heridas de tu Hijo amado. Míranos a través de la sangre derramada, Señor, a favor nuestro. Míranos, Señor. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dígaselo conmigo a manera de oración. Roca mía, escudo mío, a ti yo clamaré. Tú eres nuestra roca, Señor. Tú eres nuestro amparo. Y tú me escucharás. Tu mano extenderás y me levantarás, roca mía. Y tú me escucharás. Tu mano extenderás y me levantarás, roca mía. El hombre sabio edificó su casa sobre la roca. Descendieron los ríos, dieron con ímpetu contra aquella casa los vientos, pero aquella casa permaneció, porque su fundamento era Cristo. Y por un momento tu casa fue sacudida, pero damos gracias a Dios que ha salido ileso. ¿Hubo pérdida? Ya no te lamentes por la pérdida. Lo que quedó atrás, atrás se quedó. Hay que empezar de nuevo. Hay que empezar de nuevo. No es tarde, amado. No es tarde, no es tarde. Echo fuera toda acusación del diablo. Toda acusación del diablo, hecho fuera en el nombre de Jesús. Lo que cuenta es lo que a partir de este momento tú pactaste. Eso es lo que cuenta. Y dile, Señor, aquí estoy. Heme aquí y haz conmigo lo que a ti mejor te parezca. Te damos gracias, Señor, y nos vamos a retirar creyendo que hiciste una obra maravillosa en esta tarde y que tu palabra jamás volverá vacía. Ha hecho un efecto para lo cual tú lo has enviado. Ahora sembramos, Señor, en el cuerpo de Cristo todas nuestras acciones, todos nuestros trabajos, todos nuestros esfuerzos, Señor, para gloria tuya. Llévanos a nuestros hogares, por favor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Qué linda es la presencia del Señor. Qué lindo el ambiente donde no hay
acusación. Vaya con la paz de Dios. Todos los ministerios están activos los martes.